Bienvenidos. Vamos a ver cómo es el examen para mayores de 25 de Madrid de la asignatura de Historia de España, en concreto de la Universidad Complutense de Madrid. Las instrucciones nos dicen: el alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción elegida. Es decir, hay dos opciones, A o B, y tenemos que escoger una de las dos opciones y responder a todas las preguntas de la opción que escojamos, bien de la A o bien de la B. Sobre la puntuación nos dice que el examen se calificará sobre 10 puntos, consta de dos partes, como decíamos. La primera parte del examen se calificará sobre 6 puntos y la segunda parte consta de 4 cuestiones y se calificará sobre 4 puntos. Es decir, la primera parte, podemos obtener en la primera parte una calificación máxima de 6 puntos y en la segunda parte una calificación máxima de 4 puntos. En la segunda parte, cada una de las preguntas respondidas se calificará sobre un punto y el tiempo para realizar la prueba es de 1 hora y 30 minutos, es decir, 90 minutos. La opción A nos dice, una primera parte de la opción A nos dice desarrollar el siguiente tema: Revolución liberal y reacción absolutista, el reinado de Fernando VII, de 1814 a 1833. Bien, aquí desarrollaríamos este tema y nos debería ocupar, debemos intentar que nos ocupe toda una página, toda una cara. Eso sería lo ideal. Dentro de la misma opción A, la segunda parte nos dice señalar brevemente el significado histórico de los siguientes conceptos, personajes o acontecimientos de los siguientes términos. Es decir, nos dan 4 títulos de los cuales hay que dar una breve explicación. ¿Cuánto debería ser? Pues unas 5 o 6 líneas. Si hace falta un poquito más. Pero más o menos esa sería la extensión que deberíamos intentar desarrollar. La primera nos dice la Constitución de 1812, que sabemos que es la de Cádiz, el caciquismo, que tiene que ver con la época de la Restauración, la autarquía, que tiene que ver con el franquismo, la economía del franquismo, y Arias Navarro, que tiene que ver con la última etapa del franquismo. La opción B nos dirá, la primera parte de la opción B, desarrollar el siguiente tema. Es igual que la opción A, solo que cambian los temas y las cuestiones. La economía bajo el franquismo, de la autarquía al desarrollismo. Igual como decíamos antes, hay que intentar que nos ocupe mínimo una cara, una página completa. Si podemos un poquito más, siempre tenemos que intentar dar un poquito más. En la segunda parte de la opción B, igual nos dan 4 títulos y nos dice señalar brevemente el significado histórico de los siguientes conceptos, personajes o acontecimientos de los siguientes términos: el carlismo, Pacto de San Sebastián, Alcalá Zamora y Tecnocracia. Responderíamos en 6, 7 líneas. Si hace falta un poquito más, eh, lo haría. Podríamos extendernos un poquito más, pero tampoco demasiado, porque nos dice brevemente. Por último, en cuanto a los criterios de corrección, nos dice lo siguiente. En la primera parte del examen se valorará la actitud, es decir, en el tema de desarrollo, se valorará la actitud del estudiante para estructurar y organizar un tema de historia. En ese sentido, se tendrá en cuenta tanto la adecuación entre los elementos con los que se construye el tema y su enunciado, como los errores importantes que presente el ejercicio, pero especialmente se deberá considerar la construcción del tema. Esto es, la articulación de un discurso razonado y la capacidad para expresar por escrito un proceso histórico. Como decimos, se calificará de 0 a 6 puntos. Esto quiere decir que debemos estructurar bien el desarrollo del tema de una manera coherente, cohesionada, y no añadir información adicional que nada aporta al tema que se nos está pidiendo. Básicamente, eso es lo que se nos dice y que transmitamos las ideas de la manera más sencilla y directa posible. La segunda parte del examen se plantea como un recorrido por todo el programa y se considerará, por tanto, el conocimiento del mismo por parte del examinado. Sin embargo, en este segundo bloque se deberá considerar especialmente la precisión del alumno para definir y caracterizar el significado histórico de determinados conceptos, hechos y personajes. Asimismo,
se debe tener presente que no se exige tanto un alarde memorístico como valorar la capacidad del examinado para apreciar el papel que juegan en la interpretación del pasado determinados elementos estructurales y coyunturales. Cada una de las cuatro respuestas se calificará de 0 a 1 punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si se nos pregunta por un título en cuestión, ¿no? Por ejemplo, la Constitución del 12, pues que sepamos cuál es la relevancia o la importancia de dicha Constitución para lo que es la historia de España. En ese caso diríamos que es el primer intento en España por crear o instaurar un Estado liberal. Bueno, esa sería la importancia de ese tema. Por tanto, tenemos que intentar desarrollar en esa línea, viendo por qué esos acontecimientos que se nos mencionan son relevantes o importantes para la historia de España sin desarrollar demasiado. También nos dice que a la hora de calificar el ejercicio globalmente se tendrá en cuenta el nivel de exigencia marcado por el programa y los manuales de referencia de la Ley de Educación respectivo al segundo de bachillerato, así como el tiempo y el papel dispuesto a disposición del alumno. El examen se calificará sobre 10 puntos. La nota final será la resultante de la suma de la nota conseguida en cada uno de los dos bloques, el tema de desarrollo y las preguntas de respuesta breve, en que se divide el examen. Es decir, entre 0 y 6 puntos la primera parte, como decíamos, y entre 0 y 4 puntos la segunda. Ninguna de las dos partes anula a la otra. Por último, a la hora de calificar debe tenerse presente la necesidad de que las notas se descompongan en unidades de 0,25 puntos con carácter general para las dos partes del ejercicio. Pues bien, hasta aquí el examen para mayores de 25 de la Universidad Complutense de Madrid de la asignatura Historia de España. Nos vemos en el siguiente. Un placer. En Academia M25 creamos futuro.